¿Qué tal, friends? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo video donde les estaré platicando de mi experiencia con el COVID-19 y también todo lo que vivió mi esposo con esta enfermedad del COVID. Pues platicarles de manera de testimonio, dar nuestro testimonio para tratar de ayudar. Mi esposo se enfermó primero, él empezó con síntomas parecidos a un resfriado o a gripe en los días finales de julio, del mes de julio. Por eso voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, Todos los síntomas, que se parecen a COVID y a gripe pueden ser muy confusos. Por eso siempre es muy recomendable que se hagan una prueba de COVID si tienen síntomas parecidos, pero que no están seguros si es o no es, para que puedan descartarlo. Porque en estas épocas todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces te va a servir mucho, si de verdad tienes COVID, enterarte a tiempo para que puedas tratarte a tiempo específicamente para el coronavirus, que no es lo mismo que un resfriado común o el medicamento que tomarías para un resfriado común. Y bueno, les digo esto porque mi esposo tenía los síntomas así de cuerpo cortado, dolor de cabeza para el 31 de julio. 31 de julio, sí, sábado, 31 de julio, primero de agosto se sentía muy cansado y con un poquito de temperatura. Entonces lo que hicimos fue ponerle unas toallas frías, con agua fría en la cabeza para tratar de bajar la temperatura, pero ya llegó el momento en que se seguía sintiendo mal. Incluso sí, bueno, le preparé caldos de pollo, algunos tés para que se sintiera mejor. Sí se sentía mejor, pero otra vez volvía con lo mismo, con el malestar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mejor necesitas ir a un médico, ve a un consultorio, vamos, fui con él, lo llevé manejando. Entonces, efectivamente, el doctor de ese consultorio, son consultorios que están afiliados a farmacias. Llegamos específicamente a este consultorio y el doctor le dijo que tenía laringitis aguda, pero que como lo miraba y los síntomas que traía, que era mejor que también se hiciera una prueba de COVID. Entonces este doctor del consultorio que les digo, le dio una dirección, un papelito con una dirección de la Arena Sonora, que está por la calle Veracruz, en Hermosillo, para que se hiciera la prueba de COVID. Ahí hacen pruebas de COVID gratis, por si ustedes no sabían o necesitan compartir la información, ahí hacen pruebas de COVID gratis. Se fue a hacer el examen de COVID el jueves 5 de agosto, o sea, fíjense, él empezó a sentirse mal desde el 31 de julio y la prueba se la hizo el 5 de agosto. El día nos dijeron que los resultados estaban hasta el día siguiente. Llegamos un poquito tarde, el viernes 6, y no nos entregaron los resultados hasta el sábado 7 de agosto. Fuimos otra vez por la mañana y le entregaron los resultados y efectivamente fue un resultado positivo. Y obviamente entra uno pues en temor, no digamos que en pánico porque tiene uno que tranquilizarse, pero sí efectivamente el examen salió positivo. Nos comunicamos con nuestra familia, familia de él, mi familia, y hablamos de esto. Ese día se sentía muy mal y fue cuando empecé a platicar con mi familia y con amistades, con amigas, sobre si sabían algo del coronavirus, si tenían algún familiar enfermo o si ellos mismos se habían enfermado, porque yo quería escuchar testimonios. Les digo, el 7 nos dieron el resultado y hasta el día 9, lunes 9, vino el doctor. Yo busqué por internet doctores que atendieran a domicilio y efectivamente me encontré con una nota del periódico Imparcial que hablaba específicamente de doctores
que atendían a domicilio. Entonces ahí venía el teléfono, me inspiró confianza y le llamé. Esta es la tarjetita del doctor Jorge Sánchez Torres, médico familiar, consulta a domicilio. Esta es su tarjeta y por acá está la información. Igual les puedo dejar la información en el video. Y efectivamente este doctor le hablé, le comenté de que la cita era para mi esposo. Entonces él vino porque me explicó que para los días que él tenía ya con la enfermedad no podía contagiar a los demás. Entonces él me dijo que 10 días después de tener los primeros síntomas ya tú no puedes contagiar a los demás. Entonces supongo que mi esposo me contagió más o menos en esos días, porque al final yo resulté también con COVID. Y este médico atendió muy bien a mi esposo, le revisó pues los signos vitales, la oxigenación, le revisó el corazón, muy bien, hizo muy bien pues su trabajo como médico. La verdad estoy muy agradecida con él. Nos hizo una receta totalmente diferente a lo que ya le habían dicho a mi esposo, primero en el consultorio y después en la Arena Sonora. Le hizo una receta específicamente para él y para sus síntomas. Y pues al revisarle los pulmones sí nos dijo que tenía algo que no estaba, digamos, que del todo bien, que iba a tener que hacerse unos rayos X de tórax simple y que nos recomendaba el uso del oxígeno. Entonces sí nos dio así como un poquito me dio un poquito de preocupación, de tristeza, saber que tenía que utilizar oxígeno, porque eso ya eran pasos más graves. Hay gente que se enferma de COVID y que dice, no, pues simplemente con el medicamento y sale adelante, pero en este caso mi esposo ya sus pulmones estaban comprometidos y tenía que utilizar el oxígeno. El doctor nos dijo que nos recomendaba el concentrador de oxígeno, que es diferente al tanque de oxígeno. O sea, el tanque de oxígeno tú lo tienes que estar llenando otra vez cada vez que se acaba, y el concentrador es una máquina que conectas a la electricidad, al enchufe de luz, y las 24 horas, por el tiempo que lo necesites, está dando oxígeno. Entonces, sí, eso fue lo que hice. También busqué por internet concentradores de oxígeno en renta. Lo estuvimos rentando, cada semana estuvimos pagando en la renta del concentrador. Y aquí ya era lo que les quería platicar específicamente, darles el siguiente consejo. El muchacho que nos rentó el concentrador, también muy amable, y le agradezco también. Les voy a dejar el teléfono por si lo necesitan. Esperemos que nunca se necesite y que nadie lo necesite, pero vemos que es una realidad, y les voy a dejar el teléfono. Él traía ya incluido este cablecito, manguerita, para la nariz, o sea, para que se ponga en la nariz, y pues va en el concentrador. Este fue el que nos trajo el muchacho al que le rentamos el concentrador de oxígeno. Entonces el médico nos dijo que se lo pusiera por 2 horas continuas y que se lo quitara otras 2 horas y otras 2 horas ponérselo. O sea, que iba a estar de manera no continua las 24 horas, sino que por ratos, por momentos, para ayudarle a sus pulmones. Entonces les digo, eso fue el día 9 de agosto, que vino el doctor a ver a mi esposo, y el concentrador de oxígeno se lo pude conseguir hasta el día martes, porque son muchas cosas que tienes tú que ver, aparte del dinero, como si hay disponibilidad de concentradores, que vengan hasta tu casa y te lo traigan, y si efectivamente vinieron a traerlo hasta la casa. Y bueno, el 10 de agosto él comenzó a ponerse el oxígeno, 2 horas sí y 2 horas no, pero igual yo lo veía que se sentía mal. En esos siguientes días mi esposo dijo que sintió un dolor en el pecho. Yo me asusté muchísimo y le comenté al doctor, le mandé un mensaje y le dije, doctor, ¿es normal que mi esposo haya sentido esto y esto? Y me dijo, quizá está muy ansioso, muy nervioso por la situación. Si gustas poder verlo otra vez y volverlo a revisar. Y sí, vino otra vez el día
el jueves 12 vino otra vez. Entonces para entonces yo ya tenía los resultados del tórax, de los rayos X del tórax. Y entonces, ese es otro detalle. Cuando hago paréntesis aquí, cuando fuimos a que se hiciera el examen del tórax, mi esposo se sentía mal por caminar, ¿qué será? Unos cuantos pasitos del estacionamiento hacia donde se hizo el estudio de los rayos X, se sentía agotarse, no podía caminar, sudaba muchísimo. Entonces eso es otra de las características de que los pulmones no están trabajando bien. El cansancio extremo, no pueden caminar, ni siquiera pueden entablar una conversación porque se cansan de hablar. Entonces ya que le hicieron los estudios de rayo X, sí nos asustó porque ellos saben leer los resultados. Obviamente yo no se lo tenía que enseñar al doctor, pero sí nos asustó y nos dijo, van a tener que inyectarse anticoagulante de inmediato. Así. Entonces llegamos a la casa, le mostré las fotos al doctor y, como les digo, después vino el jueves por segunda ocasión, una segunda consulta. Obviamente otra vez tienes que pagar al doctor porque viene y te revisa. Entonces, para entonces también ya teníamos los resultados de los estudios de sangre y ahí el doctor pudo corroborar si necesitaba anticoagulante o no. Entonces resultó que no, Víctor no, mi esposo no necesitaba anticoagulante, él salió bien de eso y salió bien de las plaquetas. Para sorpresa de todos, la que necesitaba anticoagulantes era yo tuve que tomar pastillas precisamente para eso. Y bueno, entonces la segunda vez que vino el doctor ya nos dijo que iban a necesitar usar el concentrador de oxígeno las 24 horas, ya no solamente las 2 horas y descansar 2 horas como la vez primera que nos dijo el lunes. Entonces en esta ocasión nos dijo que no utilizáramos ya encontré el nombre, no es cablecito ni nada, es cánula nasal, que ya no utilizara la cánula nasal, sino que utilizara la mascarilla con reservorio. Esta es la mascarilla con reservorio, tiene esta bolsita, es el reservorio y ayuda mejor a la concentración del oxígeno y que sea mejor aprovechada por el paciente. Entonces, le ayudó muchísimo a mi esposo, muchísimo más que la cánula. Si ustedes lo quieren intentar o quieren utilizar esto, la verdad es muy recomendable, les ayuda muchísimo. Entonces estuve buscando la mascarilla con reservorio en todas las farmacias del sur del Hermosillo, pues casi en todas, estuve 2 horas buscando de una farmacia a otra, por casi fueron siete farmacias, farmacia de Guadalajara, las farmacias similares, Benavides, entonces no encontraba. Entonces ya me comuniqué otra vez con el doctor y me dijo que uno de sus pacientes había encontrado la mascarilla con reservorio en el centro. Entonces, si ustedes necesitan, pueden encontrar en el centro. El lugar se llama Rochester, así se llama el lugar. Tienen equipo médico de mucho de lo que necesiten, hasta silla de ruedas y todo. Mire ahí. Ya con eso él se empezó a sentir mejor y de ahí pues usar el oxígeno por las 24 horas, estar pendiente de que mientras duerme no se le vaya a caer, porque sí, en varias ocasiones ya dormido se daba la vuelta y no tenía el oxígeno, precisamente la mascarilla donde tiene que ir, sino acá por el cachete, o se le caía la bolsita del reservorio, se le cayó en una ocasión. Y lo bueno es que había comprado yo 2. Aquella vez que fui al centro dije, voy a comprar 2, no vaya a ser que una no funcione, y para dar otra vuelta pues ya dije, mejor me llevo 2, y sí, efectivamente utilicé la segunda. También estar pendientes que no se desconecte del concentrador, que también unas cuantas veces sucedió, y de ahí fue nada más seguir con los cuidados, tomarse el medicamento. También dentro del medicamento también venían inyecciones, fueron 4 inyecciones, una por cada día, que yo le puse también.
y me armé de valor y dije, te la voy a poner yo porque para estarte sacando al consultorio a que te la pongan todos los días, y como él se sentía, pues era muy cansado, así que decidí hacerlo yo. Y ese fue el caso de él. Entonces ya simplemente fue tomarse el medicamento y poco a poco se fue recuperando. Tardó aproximadamente un mes para que se pudiera dar de alta y poderle quitar el oxígeno, que ya él solo respirara. Ya a finales de todo este proceso que les cuento, llegaron de visita a mis suegros, a quienes les agradezco porque fueron de gran apoyo emocional para mi esposo, porque obviamente estábamos los dos aquí encerrados, no podíamos recibir visitas, primero que nada para no contagiar a alguien, y segundo porque pues vivimos él y yo aquí solos en la casa, y ese fue el caso. Entonces él tuvo vómito, yo no tuve vómito, el síntoma que yo tuve fue diarrea, él no. Bueno, él necesitó el concentrador de oxígeno, yo no, pero algo que diferente que a mí me pasó y a él no fue lo de la taquicardia. A mí me dio taquicardia, duré así como 3 semanas, y me dio medicamento el doctor también para controlar eso. Otra cosa que no les había comentado es sobre los oxímetros. Son estas maquinitas que te miden el oxígeno y también cómo está tu corazón respecto a las palpitaciones por minuto. Me dijo el doctor que lo normal, los rangos normales son para el corazón de 60 a 90 estando en reposo, y yo pues estando en reposo tenía más de 130 en ocasiones. Entonces sí, distintos factores para la taquicardia, puede ser la preocupación que yo tenía, la angustia. Y bueno, hablando de los oxímetros, este oxímetro azulito no funcionó, tiré la caja, pero no funcionó. Este nos daba números supuestamente normales respecto al oxígeno, cuando realmente no estaban normales. Este lo compré el día 10 de agosto, entonces le medía el oxígeno a mi esposo y le daba números buenos, pero mi esposo se sentía mal. Entonces cuando vino el doctor, pues el doctor trae su equipo y lo checó con el equipo del doctor, y comparándolo con este, pues fue abismal el resultado. Mira, por ejemplo, aquí tengo, está mal, está totalmente mal. Vean los números y chequen que este sí es el que funciona. Este costó un poquito más caro, pero si para este sí tengo la cajita, es por si lo quieren buscar. Miren, estos son los niveles de oxigenación y estos son las palpitaciones por minuto del corazón. Entonces tengo 96 de oxigenación, lo cual es un número normal, y también del corazón. Entonces cuando vino el doctor por segunda vez y checó a mi esposo con su oxímetro, con el oxímetro del doctor, pues mi esposo estaba en 80, creo que bajó hasta 79, y eso sí son números preocupantes, y eso que mi esposo tenía la cánula de oxígeno. Entonces ahí fue cuando el doctor recomendó la mascarilla con reservorio y me dijo, vas a tener que conseguir otro oxímetro porque este no funciona y necesitas estarlo monitoreando. Entonces efectivamente tuve que comprar otro un poquito más caro, pero sí me daba los números reales, y pues así fue. Les platico, esos fueron los síntomas de mi esposo, los síntomas míos totalmente diferentes. Yo sí ocupé para lo del anticoagulante, fueron pastillas, y también pastillas para la taquicardia. Mi esposo lo que ocupó fue el concentrador de oxígeno y pues estar en reposo hasta que se aliviara. Y a mí también me recetaron inyecciones, fueron 3 nada más. A mi esposo le recetaron 4, a mí me recetaron 3. Para mi caso, pues vino mi mamá a inyectarme. También venía y nos traía comida, también se lo agradezco mucho a mi mamá, porque yo con la taquicardia, con que me parara, diera unos cuantos pasos, me sentía mal, se me aceleraba pues el corazón.
Y sí vino mi mamá, me ayudó en esos momentos, me inyectaba, obviamente con todas las medidas de pues para que ella no se, no se infectara. Yo no quería ponerla a ella en riesgo. Pues ya tiene pues edad y otras enfermedades como la diabetes y así, pero todo salió bien, mi mamá no se enfermó. Obviamente ella venía con su mascarilla, se ponía guantes, me inyectaba, dejaba los guantes ahí pues yo los tiraba, venía y me dejaba la comida, no la podía abrazar, ella fuera acá en la ventana, por fuera, yo por dentro, con todos los sentimientos encontrados, con esa angustia, con tristeza, pero siempre con fe en Dios, en que las cosas iban a salir, se iban mejorando con el tiempo y, y pues que efectivamente Dios tiene la última palabra, pero tenemos que cuidarnos, estar al pendiente de nuestra salud, tener ánimo, comer bien, eh, y eso es lo que les puedo platicar de nuestra experiencia. Otra cosa que nos sucedió, Friends, que parece como de una película, como si no fuera cierto, como si lo que les voy a platicar fuera ficción, de una película no precisamente de terror, sino de suspenso, de qué es lo que va a pasar después. Imagínense, estábamos utilizando, bueno, mi esposo, el concentrador de oxígeno que es conectado a la electricidad, que las 24 horas él las necesitaba para poder respirar. ¿Y qué creen? Se iba la luz. O sea, eso ya es como que ya lo último que te puede pasar. Se estaba yendo la luz. Aquí voy a ver en mi teléfono exactamente qué fechas eran, porque yo marcaba, ok, el 21, el 22, fueron varios días que se estaba yendo la luz para las colonias del sur. Si tú que me estás viendo vives en una colonia del sur, vas a saber que digo la verdad y puedes comentarlo. Nos dijeron, bueno, yo marcaba a la Comisión Federal de Electricidad para decirles qué estaba pasando, que en mi colonia no había electricidad, y sí me dijeron que alrededor de 5 colonias del sur de Hermosillo se estaban quedando sin luz porque estaban haciendo reparación y estaban trabajando en eso. Entonces, Haciendas del Sur se quedó sin luz, Quinta Esmeralda, que son las dos que recuerdo los nombres, parece que Altares, que también queda para el sur, y otras dos que no me acuerdo del nombre porque estaba yo hablando muy angustiada y pidiendo información y qué estaba pasando. Ustedes que viven en el sur, que me están viendo, escriban y comenten de qué colonia me ven del sur de Hermosillo para corroborar eso. Fueron varios días que se estaba... Bueno, Francia, se está alargando mucho este video. Ahí les decía que me comenten de alguna colonia donde se haya ido la luz por los días 21, 22 de agosto, 23 de agosto. Y nada más que para cerrar este video, agradecer también a las personas que oraron por nosotros, las personas que nos apoyaron económicamente también. Les agradecemos. Se les va a retribuir, se les va a regresar esa bendición. Yo sé que Dios nos va a permitir regresarles de esas bendiciones que ustedes nos dieron. Y pues gracias por apoyarnos de esa manera, las personas que oraron, y no queda más que decir que estamos conscientes de que se hace la voluntad de Dios. Cualquiera que haya sido la voluntad de Dios, tenemos que agradecer, porque en las bendiciones hay que agradecer, en la prueba hay que agradecer, como la canción que dice, estás cansado, agradeces, o estás cansado, alaba. En todos los aspectos de la vida hay que agradecer a Dios, y esta fue una prueba de la cual me siento muy agradecida, porque te deja un aprendizaje tremendo. Siempre le hemos dado el valor más a la vida y a la salud que a las cosas materiales, siempre, pero ahorita se vive de verdad en carne propia. Como les digo, nosotros llegamos aquí a esta casa los primeros días de julio, estábamos celebrando nuestro 3er aniversario de casados, y pues fue una bendición tan grande porque nosotros hemos rentado departamento desde que nos casamos. Entonces tener nuestra casa, pues casa propia, obviamente tienes que pagar mes por mes al banco
pero sabes que un día va a ser tuya. No sé, fue una bendición muy bonita y a las semanas llegó esta prueba del COVID. Teníamos proyecto como de comprar ciertos muebles, amueblar la casa, eh, pero obviamente ese dinero se fue en la enfermedad. Y de todas formas me siento agradecida con Dios, con todo. Y ahí no me importa si, si dentro de mucho tiempo no se amuebla la casa. Lo que tengo más importante en la casa es nuestra vida y nuestra salud, que eso no tiene precio. No tiene precio, no tiene precio. Lo estoy repitiendo 3 veces. Y nada, pues síganse cuidando. Hay que estar pendiente de las personas a nuestro alrededor, en la comunidad, ponerse el cubrebocas, porque esto todavía no termina. Y como les digo, yo fui a varias farmacias antes de que me diagnosticaran a mí con COVID y quizá yo ya tenía COVID, yo no sabía. En cuanto me enteré, yo dejé de salir y mi mamá me hizo varios favores de traerme comida y así. Yo dejé de salir cuando supe que tenía COVID, pero cuando yo no sabía que tenía COVID, yo estuve en varios lugares. Entonces, así puede pasar con muchas personas que no saben que tienen COVID y salen a la calle y pueden contagiar. Así que por favor, a seguirnos cuidando y, y pues esto todavía no termina, solamente Dios sabe, es un gran misterio. Así que vamos a seguir adelante todos como comunidad.